Pastor, ¿qué tal? Buenas noches. Edu, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo andás? ¿Cómo anda mi viejo? ¿Bien? Bien, bien, bien. Un poco preocupado por las cifras generales, ¿no? Tremendo, de pobreza. Pobreza y la cantidad de contagios de coronavirus, que no... Sí, no, a mí, pero hoy por hoy me preocupa mucho más el tema de la pobreza Sí. y la indigencia y los millones, casi 18 millones de personas que se están cayendo. Sí. Es una cosa realmente impresionante. Sí, y creo que esto lo habíamos hablado en algún momento, Eduardo, cuando empezás a mirar, analizar un poquitito. Hoy cuando sale la cifra, claro, todos nos quedamos con el título, pero cuando le mirás abajo al título, y sobre todo cuando empezás a desarmar la cifra digamos, en los chicos más chicos, en los De chicos 0 a 14. Eso es tremendo. Sí, casi 6 de cada 10 chicos son pobres. Sí, y buscalos, si querés, Eduardo, en el conurbano, que ahí te vas a encontrar con una pero cifra además, que va a subir aún más. La destrucción, que Es ya tremendo. venía con Macri, no, obviamente. Pero la destrucción en 9 meses, llevando a la última capa a 3 millones de personas que son indigentes. Es una cosa de locos. Y gente que de la clase media baja. Sí. Se está cayendo a la pobreza, Pero se te cayó a escuchaba... la pobreza. Millones y millones de personas. Que me dijo 2.800.000 nuevos pobres. Sí, De sí. carne y hueso. A ver si nos damos cuenta. Sí, y te escuchaba con el ministro Arroyo este concepto digamos, de que se está pulverizando la idea de la clase media. Claro. Lo cual es realmente dramático. Y hablando de cuestiones dramáticas, te quiero compartir algo que también realmente preocupa, que es la situación de lo que está pasando en Córdoba con los incendios. Sí, tremendo. Mirá esta imagen, Eduardo, por tremendo. favor. Porque es una imagen que es desoladora, de cómo se multiplican los focos de incendio. Pero ya llegan a las casas. Ya están llegando a las casas. Fíjate la cercanía del fuego con las casas. Y mirá esto, la desesperación de la gente. Escuchá esto. Sí. Fíjate lo que es un lugar turístico, un lugar que también la viene pasando complicada por la pandemia. Fíjate el fuego, la cantidad de fuego que hay, la desesperación de la gente que tiene que dejar su vivienda y dicen algo así como la dejamos un poco mojada. A ver Tremendo, si... es tremendo. Es impactante, Eduardo. Yo no... Estamos en Pecos, Mirá, con el Iván ayudando. esto es el complejo Pecos, es un lugar muy conocido. Escuchá lo que pasa. Ahora dio bien, fuerza el vuelta al viento, miren lo que... Claro. Que es donde hicimos el cumple de la Lule ahí hace 2 años. Qué Estos tremendo. son ya los juegos de Pecos. Qué tremendo. Nos vamos porque viene al palo. Bueno, están en una situación, hace un ratito hablaba Córdoba, digamos, se considera como una alerta amarilla y es factible que tenga que empezar Córdoba a pedirle apoyo de bomberos a otras jurisdicciones, en un país que está prácticamente con la movilidad muy reducida, porque el país está complicado en términos digamos, de movimiento. Hoy no puede salir y entrar en distintas provincias. Una situación muy delicada. No, tremendo. Muy delicada en un contexto muy complicado. La verdad que un saludo enorme a toda la gente de Córdoba que está viviendo esta situación. Mucho. Los acompañamos a la distancia. Y la otra situación que quiero compartir, Eduardo, lo de San Luis. Hoy vine con dos materiales que tienen que ver con el país. ¿San Luis contra Mendoza? Mirá esto. Están en guerra. Es una... Pero No, tremendo. alguien tiene que dar una explicación de esto. Y bueno, los gobernadores. Mirá. Los gobernadores. Escucha, esto se multiplica en las protestas de productores y de transportistas. Claro. San Luis hay gente que hace 6 meses que no puede salir de la provincia. Claro. Muy delicada la situación, Eduardo, ¿eh? Porque aparte esta imagen es, digamos, una imagen... Pero además, mirá, perdón, creo que vas a coincidir conmigo, Facundo. La Constitución Nacional no lo permite. No puede haber aduanas interiores. no puede. No puede nadie cortar, Y el libre cortar la vía. tránsito es ley en la Constitución, ¿no? Así que están estos dos gobernadores, mucho más el de San Luis, están incumpliendo con la Constitución Nacional. No sé si coincidís. Sí, coincido plenamente y te digo algo más, Eduardo, algo que me preocupa aún más. Me pregunto qué nivel de control tienen los gobernadores real sobre lo que está pasando. Digo, sin aventurar una situación de anarquía, yo no sé cuánta decisión tienen los gobernadores sobre lo que está pasando. En el sentido de que me parece que si van los gobernadores ahí, o si baja alguien en términos políticos, no sé qué nivel de
de importancia le van a dar, porque la decisión es muy complicada. No, es digamos. que la orden la tienen que dar los gobernadores para que no ocurran ese tipo de cosas. Totalmente. Porque la policía es mandada por los gobernadores para que no pasen de un lugar a otro. Y en especial los de San Luis. Entonces, eso es una cuestión... A ver, hay provincias donde a la gente la meten presa si la ven en la calle. No es joda, ¿eh? Hay gente que va presa a determinada hora si la ven en la calle. Es muy complicado. Entonces, ojo con... ¿Qué sé yo? No sé. Sí, a mí lo que... Entonces, cuando el presidente dice, no hay más cuarentena. ¿Cómo que no hay cuarentena? Sí, Déjame jorobar. Lo que- No vuela un avión. Los colectivos de larga distancia no funcionan. La gente no puede ir de una provincia a la otra. Mira lo que pasa, se están peleando dos provincias. ¿Cómo no hay cuarentena? Sí, bueno, Mentira, no hay colegio, no hay justicia, no hay... Sobre eso es lo que preocupa, ¿no? Que no haya una situación, digamos... Bueno, está la situación de cierto desborde y que no haya, digamos, control. Si estamos hablando de límites provinciales, como decís vos, si se tiene que, digamos, que poner una aduana interna, que obviamente no está permitida, claramente no está permitida. Mira, esto tiene que ver con San Luis, pero creo que en el límite con otra provincia, si no me equivoco, esto es el límite con San Juan, donde directamente había un pequeño control policial y la gente se ha puesto de acuerdo para no cumplir el control policial. Y pasar. Pasar porque obviamente se multiplican la protesta de los productores contra la provincia de San Luis, productores y transportistas. Hoy hablé con una persona que está en San Luis y me dijo, estoy atrapado, digamos, lo quise convencer para que salga al aire, no quiso salir al aire, porque obviamente la gente no quiere exponerse, pero me dijo, estoy atrapado hace 6 meses en San Luis. No lo dejan salir, no dejan entrar a gente. Entonces, mira la policía lo que tiene como recurso. En vez de tratar de poner un límite, levanta el teléfono para filmar, seguramente para justificar que no puede hacer nada en ese límite provincial. Tremendo. Es terrible. Facu, un abrazo grande. Eduardo, hasta mañana. Un abrazo Chao, grande. Fabio. Un abrazo grande. 7 minutos pasan de las 10 de la noche. Vamos a saludar al jefe de gabinete, Santiago Cafiero. Santiago, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Facundo? ¿Bien? Bueno, acá gracias. Todavía Gracias por terminando la recibirnos. jornada de trabajo. Bueno, todavía en la Casa Rosada. Sí, acá estamos. todavía. Bueno, hablábamos un poco recién de un día realmente triste por las cifras, ¿no? La cifra de pobreza que escala a 40.9 en el primer semestre del año, que esto afecta a 18,5 millones de personas. ¿Cómo recibieron estas cifras, Santiago? La pobreza nos duele, obviamente. Este es un gobierno que tiene mucha sensibilidad, y que escucha permanentemente el reclamo popular, y en este sentido, por eso fuimos desarrollando todas las herramientas de política pública. Ahora fíjate que el impacto de la pandemia, así todo, con los más de 400, no, casi 500.000 millones de pesos que se han invertido en este tiempo entre IFE, ATP, todos los programas de asistencia, si a eso le sumamos la tarjeta alimentar, la UH, los bonos a los jubilados, etcétera, digamos, vemos que el impacto, bueno, es muy duro, realmente es un impacto muy duro. Ahora también es cierto, creo que lo dijeron desde el Observatorio Social de la UCA, lo dijo Agustín Salvia, y creo que tiene razón con lo que dice, que lo venía advirtiendo ya desde la semana pasada, que las políticas públicas que se hicieron y llevaron adelante en este tiempo de pandemia, obviamente amortiguaron un poco esta caída, pero eso no es justificativo. Nosotros vamos a seguir trabajando permanentemente, son cifras que nos duelen, la pobreza nos duele y nos interpela como funcionarios públicos. Obviamente que nosotros lo que más buscamos y lo que más queremos es recuperar la producción, el empleo, ese círculo virtuoso que hace que los argentinos y argentinas salgan de esa situación de postergación y puedan tener un proyecto de vida. Claro. Ahora, Santiago, ¿cuánto, si es que se puede analizar, cuánto tiene que ver con la cuarentena, con el parate total de la economía durante un tiempo? ¿Cuánto tiene que ver con un proceso recesivo que Argentina viene hace ya muchos años? ¿Cuánto se puede establecer cuánto hay de porcentaje en cada uno
de estos datos que yo acabo de dar? Mirá, es cierto, a ver, a la crisis del macrismo, que es donde el punto de partida nuestro, que fue esa crisis del macrismo con 35% de pobreza, con 53,4% de inflación, con un aumento también del desempleo, con empresas que cerraban, con casi 26.000 pymes que cerraron en esos 4 años. O sea, a esa crisis del macrismo se le monta la crisis de la pandemia. Y la cuarentena no es más que un remedio, es como enejarse con un remedio cuando tenés una enfermedad. La cuarentena lo que ha hecho es más que nada cuidar la salud de los argentinos, si se quiere. La cuarentena fueron las medidas de cuidado que se hicieron a partir de marzo. Y a partir de esas medidas de cuidado, en un primer como eje, el cuidado de la salud, pero también integralmente el cuidado de los ingresos, por eso el ingreso familiar de emergencia, el cuidado de las pymes, de los comercios, por eso la asistencia al trabajo y la producción, por eso los créditos, por eso hoy mismo todavía seguimos con nuestra batería de medidas y de propuestas. Hoy mismo hemos vuelto a relanzar el crédito a tasa cero para los trabajadores independientes, para monotributistas, autónomos. Es toda la batería de recursos. Ese crédito solamente para tener en mente infiere 68.000 millones de pesos, por ejemplo. Ahora, Santiago, vos usás pone a disposición de eso. Ahora, lo que te quiero decir es que evidentemente el golpe de la pandemia es un golpe fuerte, es un golpe duro. Ahora, el Estado, este es un Estado que permanentemente estuvo trabajando y que lo va a seguir haciendo porque la pandemia todavía está allá afuera. Claro. Vos usás la palabra o la metáfora de remedio sin retroceder, porque la verdad que hay que mirar para adelante, pero sin retroceder varios meses en aquel dilema si era la economía o era la salud o eran las dos cosas. ¿Sentís que fue un remedio para la salud, pero que asumen que golpeó la economía argentina? No, mirá, porque cuando uno ve comparativamente cómo se dio estos fenómenos, cómo golpea en la actividad económica, eso repercute en las cifras de desempleo y eso repercute inmediatamente en las cifras de pobreza. Es así, digamos, ese es el ciclo. Cuando uno ve países que no han tenido prácticamente restricciones, también lo que ve es que se han pegado un porrazo fenomenal. Países que han tenido, Estados Unidos también cayó fuertemente en lo que tiene que ver con su producto, su PBI, Argentina naturalmente, pero Brasil, Uruguay mismo, toda la región. Fíjate, no sé, Argentina tiene el promedio de caída del producto de España, de Francia, de Inglaterra, países que en su momento también se debatieron si era necesario o no tomar estas medidas y sin embargo las terminaron tomando y sin embargo, el impacto de la pandemia termina siendo igual. Bueno, Uruguay, nuestro país vecino, fíjate que no ha tenido prácticamente medidas de aislamiento porque no ha tenido prácticamente casos de coronavirus y sin embargo tiene una caída del producto de 10 puntos. Sí, acá tengo la lista. El impacto de la pandemia es un impacto global, digamos. Tenés Francia con un 18,9, México 18,7, Ecuador 23,5, España 22,1, la India 23,5, que es un país que venía en franco ascenso, Reino Unido con 21,7. Sí, la caída obviamente que cuando uno mira y ve obviamente el mapa de la economía mundial, siente que es un desastre y ahí surge la duda de que hay países que van a levantarse mejor que la Argentina. Se habla muchísimo, por ejemplo, de el dinamismo que tiene el mercado laboral en Estados Unidos. ¿Vos cómo crees que va a salir la Argentina de esto? ¿Cómo nos vamos a reponer? Pero Estados Unidos, fíjate, pero mirá, Estados Unidos, el dinamismo del mercado laboral de Estados Unidos es porque tuvo una incorporación récord de 4 millones de empleos en un mes. Y fue récord en su historia. Ahora, perdió 40 millones de empleos. Es decir, lo que quiero decir es, porque las comparaciones son odiosas y nosotros nos tenemos que ocupar de Argentina, seguro. Básicamente. Por eso me parece que si no va a parecer que la queremos tirar para afuera y no es mi estilo, no es el estilo del gobierno. El gobierno es frontal, dice las cosas de frente y escucha y genera las políticas públicas que tiene que
llevar adelante con mucha decisión política de parte de nuestro presidente y acompañada obviamente por todo lo que es el Frente de Todos y por todo lo que es el gabinete. En ese sentido, nosotros tenemos que ocuparnos de Argentina. Ahora, lo que yo quiero que quede claro es que lo que está sucediendo en Argentina hoy está sucediendo en el mundo también. Lo primero que tiene que quedar claro es eso, y eso no es una excusa, eso es tener el mapa completo, porque si no, hacemos un análisis incompleto. Y en segundo lugar, me parece que es importante ver, bueno, este era el derrotero que se veía venir anticipado desde Europa. ¿Argentina qué hizo? Fortaleció el sistema de salud para que todos los argentinos y argentinas tengan posibilidad de tener la asistencia médica necesaria. Se ampliaron 2.300 camas de unidades de terapia intensiva en nuestro país. Se hizo infraestructura en 60 obras de infraestructura hospitalaria. Ahí podés contar 12 hospitales modulares nuevos. Es decir, se hizo toda una inversión y después también en todo ese tiempo el personal de salud, los trabajadores y trabajadoras de la salud, que fueron aprendiendo cómo tratar y cómo trabajar en pandemia, cómo tratar y trabajar contra el coronavirus. Ahora, todo ese aprendizaje es un aprendizaje del tiempo. Santiago, aún así la Argentina... Te lo dicen todos los terapistas. Claro, aún así la Argentina escala en las posiciones de países con mayor cantidad de contagios. Creo que hoy miraba, estamos también lamentablemente escalando en la posición de países con cantidad de muertos. Frente a esto, ¿qué mirada tienen? Mirá, obviamente, nosotros a las muertes le ponemos rostro, por eso siempre convocamos al cuidado, siempre convocamos al uso de tapaboca, al uso de todas las medidas sanitarias que fuimos aprendiendo en este tiempo y fundamentalmente también hacemos y apelamos a la responsabilidad dirigencial de que no se convoque a concentraciones donde la gente se contagie. Eso es fundamental. Y después tampoco generamos esta suerte de terraplanismo político que a veces tiene la oposición, a veces tiene el macrismo, esta suerte de terraplanismo político donde quiere desconocer a la ciencia, desconocer las instituciones democráticas, quiere desconocer lo que pasa, desconocer la realidad. Esta lógica de terraplanistas lo único que hace es generar dudas, generar incertidumbre. A la angustia natural de la lucha contra una pandemia que tienen las familias argentinas le agregan aún más angustia. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, nosotros seguimos trabajando. Ahora, hace 2 días, el presidente fue a Rosario, por ejemplo. Santa Fe es uno de los lugares donde claramente hoy, fíjate cómo la pandemia es dinámica, ¿no? Hace un mes y medio, el 93% de los casos estaban circunscriptos al AMBA. Claro. Hoy menos del 40% están circunscritos al AMBA. Sí, o sea, hoy tenés más en del Santa 60% ya están en el interior. ¿Eso qué quiere decir? Sí. Que la pandemia se fue moviendo, sí, ¿no? Esos movimientos le exigen a la gestión de la pandemia tener nuevos instrumentos y nosotros no nos quedamos en ningún momento quietos. Esto le tiene que quedar claro a los argentinos y argentinas que nos están mirando hoy. Nosotros en ningún momento nos quedamos quietos ni nos conformamos. Por eso lanzamos el programa Detectar Federal, por eso incorporamos nueva tecnología. En este momento estamos desarrollando en las provincias un sistema distinto de detección. Esto lo que nos hace es agilizar mucho más y, por ejemplo, en Santa Fe, triplicar la cantidad de test de testeo que se pueden hacer en la provincia. Ahora, testeos Santiago... que se pueden hacer desde el auto. Testeos que se pueden hacer desde el auto. Estas imágenes nosotros... Así como nosotros mirábamos imágenes de cómo se construía en tiempo récord un hospital en Wuhan, en China, también se construyó en Argentina. 12 hospitales modulares de las mismas características se fueron construyendo en Argentina. No tenemos nada que envidiarle a nadie. Cuando veíamos las imágenes de cómo se testeaba desde el auto en Corea del Sur, esa tecnología está en Argentina y a partir del martes ya se empezó a usar en la Santiago, provincia de Santa Fe y se va a usar en el resto del país. Una de las principales críticas que se escucharon es que se empezó a testear tarde, que había pocos testeos, que todavía sigue siendo baja la cantidad de testeos. Más allá de lo que vos contás que van a hacer para adelante. Digo, ahí hay una autocrítica respecto a cómo fue la política de testeos.
No, para nada. Seguimos siempre en el promedio de lo que fue la Organización Mundial de la Salud. Argentina el día de hoy hace entre 40 y 50.000 testeos diarios y con esta tecnología vamos a ampliarlo aún más, porque lo que hemos ampliado, ustedes o vos pensás que cuando inició la pandemia en marzo había solamente un centro de diagnóstico que podía hacer los testeos de PCR, claro, que era el Malbrán, sí. desfinanciado por el macrismo, castigado por el macrismo. No importa, no quiero mirar para atrás, pero eso era lo que teníamos nosotros. Hoy hay más de 140 centros de diagnóstico en todo el país que pueden llevar adelante el estudio de PCR. Con esta tecnología agregamos mucho más, porque ya no se necesitan esos centros de diagnóstico, es decir, estamos permanentemente viendo cuáles son las variantes y las variables que van surgiendo en el mundo y ser los primeros que las aplican. En Latinoamérica somos el primer país que aplica la tecnología que se dispuso el día martes en Santa Fe, por ejemplo. Santiago, ahí hay un momento donde te pones medio en modo picante, como dicen los más jóvenes que nosotros, y vas derecho fuerte contra el macrismo. Te pones ahí en modo antimacrista y vas fuerte contra la herencia recibida, contra Macri. ¿Sentís que eso políticamente le sirve? Digo, ¿no sentís que hay un sector de la sociedad que está un poco cansada de la grieta, cansada de ver que los políticos se peleen? No, mirá, porque, a ver, no es de picante, ni me hago picante, Te usé un término medio juvenil por ahí. No, pero está bien. ¿Lo entendiste? Lo entiendo y creo que lo entienden casi todos. Digo, pero no la doy de picante ni mucho menos. A ver, lo que sí quiero es que el análisis sea completo. Los 4 años del macrismo fueron un desastre, fueron un fracaso para los argentinos y argentinas. El impacto negativo que tuvo ese gobierno aún no lo conocemos. El impacto negativo y el estrago que hizo, no solo económico, cultural, sino también en las instituciones, todavía no lo conocemos. Y este gobierno lleva 9 meses y se lo juzga como si nada hubiera pasado. De los 9 meses este gobierno tuvo 6 en pandemia y se lo juzga con una naturalidad como si tendríamos que rendir cuentas por un gobierno que está mucho más arraigado y como si no hubiera pasado nada. Nosotros cuando asumimos necesitábamos resolver el tema de la deuda, se nos pide previsibilidad, mirá, claro, Facundo, se nos pide previsibilidad. ¿Qué era la previsibilidad? Reestructurar una deuda que hacía insostenible el desarrollo económico de la Argentina. Y la reestructuramos en un 99% histórico. Eso generó una perspectiva clara de hacia dónde va el país y hacia dónde puede orientar este cambio de prioridades. Santiago, que tanto Alberto como Cristina se comprometieron. ¿Por qué? Sí. Que tanto Alberto y Cristina se comprometieron en octubre y fueron ampliamente votados. Ahora, ese cambio de prioridades, que es abandonar ese modelo de especulación financiera del macrismo, ir hacia un modelo de producción y de empleo, lleva tiempo. Ahora, la previsibilidad, esto que se le pide y se le exige a este gobierno, yo te lo puedo marcar en 2 hitos. La reestructuración de la deuda y la presentación del presupuesto 2021. Ahí está la hoja de ruta. Ok, pero ahí, usando palabras del propio presidente, ¿por qué crees que los goles o los festejos de los goles les duran tan poco? Mirá, no sé si es que nos duran poco o no, tampoco nosotros vinimos a festejar goles, nosotros lo que vinimos es realmente a poner a la Argentina de pie y lo que nosotros venimos a hacer no es a que nos aplaudan todos los días, ni mucho menos, tampoco nadie viene acá a ganarse una medalla. El que viene y asume la responsabilidad política, la responsabilidad pública, sabe que es duro y sabe que tiene que rendir todos los días. Claro. Si los goles se festejan o no se festejan, mirá, yo lo que te puedo decir es que estoy muy seguro de que las familias argentinas saben del esfuerzo que hace este gobierno para que no se enfermen, para que si se enferman tengan la posibilidad de tener una cama y un cuidado adecuado de salud. Saben que este gobierno ha generado todas las políticas públicas que tuvo a su alcance para distribuir más de 5.5% del PBI en este tramo, por ejemplo. Entonces, en ese sentido yo creo que nosotros tenemos que estar conformes con la tarea que estamos haciendo. Ahora, no tenemos que dormirnos, porque la pandemia es dinámica, la gestión exige permanentemente y todos los días hay que tener
creatividad, políticas públicas, hay nuevas demandas y nosotros estamos dispuestos a escuchar las demandas y avanzar con todas las políticas públicas que tengamos que avanzar. A ver, ¿es cierto que le pediste a los ministros que se muestren más, que vayan a defender, digo, sigo con las metáforas futboleras, que vayan a transpirar más la camiseta, que se expongan, que defiendan más este gobierno, incluso que te enojaste con los ministros? No, ahora soy picante y calentón, tampoco. No, te lo pregunto. No, a ver, tengo un trato muy cordial con todos los ministros, es un gabinete diverso, es un gabinete de 20 ministros y ministras, y fundamentalmente lo que les pedí en las reuniones que tengo y lo que permanentemente les pido es lo mismo que me pide el presidente a mí, que les transmita. Se está haciendo un gran trabajo. Tenemos que poder mostrarlo, ese gran trabajo. Todas las áreas del gobierno están trabajando con mucha dedicación. Los ministros tienen, a su vez, equipos de trabajo que son formidables, que están muy comprometidos y que permanentemente están buscando alternativas con mucho compromiso social, con mucho compromiso político. Y a mí me parecía muy injusto que a veces se los castigue de un modo que no es digamos que me parecía injusto que los castiguen, porque evidentemente había una parte que no se conocía y que no se sabía. Lo que les pedí es que expliquen todo lo que están haciendo, porque es mucho. La recepción fue buena, por ahora no hay cambio de gabinete. Yo te pregunto por todo, porque la verdad que hay rumores de todo tipo permanentemente en este país. Vos preguntame por todo, si acá con algunas cosas te las puedo contestar. O sea, cambio de gabinete no. No hay cambio de gabinete. Este es un gabinete que está trabajando muy bien, que naturalmente tiene la dificultad de estar gestionando en pandemia, pero fíjate que así todo hemos desarrollado políticas públicas como de escala, como la ATP, 3 millones, más de 3 millones de trabajadores han cobrado la mitad de su sueldo, el IFE 9 millones de argentinos, hemos desarrollado también la política alimentaria con la tarjeta alimentar, 1,5 millones de familias están con la tarjeta alimentaria, hemos desarrollado, también hemos podido direccionar todos los planes y la planificación que cada uno tenía en su gestión a partir de que el presidente el 19 de marzo dijo: de acá en adelante se instaura una ética del cuidado. Y sobre eso direccionamos toda la gestión, porque tuvimos que trabajar sobre la pandemia. Y ahí fueron de toda índole, desde ciencia y tecnología hasta educación, hasta trabajo, producción. Todas las áreas empezaron a complementarse en una tarea diaria que tiene que ver con generar las políticas públicas necesarias para salir adelante. Santiago, hace exactamente una semana, ya que estamos en este tono de que preguntamos todo, ya se va a sumar Spillman con alguna pregunta también. Hace exactamente una semana tuviste un cruce fuerte con colegas, ¿sí? En un canal vecino, en un canal colega. Tuviste un cruce bastante fuerte, que después viste cómo es la dinámica, se replica en redes, aparecen en WhatsApp, tarea de algunos, replicar a favor, replicar en contra, lo que se vive permanentemente con este dilema de las redes sociales. ¿Tenés una mirada prejuiciosa del periodismo, del rol que cumplimos nosotros? No, para nada. No, para nada. Lo que quiero es que me dejen expresar mis ideas, nada más. Solamente eso. Yo soy respetuoso de las ideas y del debate, y aparte me parece fructífero el debate. Y lo único que hice fue eso. La verdad que tampoco fue tan grave, ni siquiera fue grave. Bueno, es cierto que las redes amplifican todo, ¿no? Claro, me parece que después estamos en un mercado de la edición, digamos, ¿no? Nadie tiene tiempo para ver un programa completo, y entonces lo que se queda es con las partes, y cada uno edita. Seguramente editaron compañeros o alguien que se sintió interpelado o que creyó que lo que yo decía era relevante, entonces lo editó de tal modo de que yo quedé como un campeón, y seguramente hay otros que lo editaron de tal modo que yo quedé como un idiota, básicamente, ¿no? Eso es así. Ese es el juego. Totalmente, es así permanentemente, no debiera ser así, es parte de lo que alguien llamó la grieta. Yo creo que, y vengo diciendo, a veces trato en este humilde espacio de reemplazar la palabra grieta por la palabra confusión, pero efectivamente creo que hay una división permanente. O sea, es que hoy, cuando yo sabía que te iba a entrevistar, pensaba en cómo eran las fuerzas de poder en otro momento de la Argentina, ¿sí? En otros momentos, incluso con mayor tensión, con una democracia incluso mucho más frágil que la que tenemos ahora, y se me ocurrió buscar una foto que lo tiene a tu abuelo
como protagonista y ese vínculo que él tenía siendo peronista con Alfonsín. Y busqué esta imagen, que yo no sé si vos tenés retorno, pero yo te la voy a describir, igual es una imagen que seguramente conocés, que es la imagen de Alfonsín y Cafiero, ¿sí? A pocos minutos de lo que fue digamos, levantamiento de 1987, cuando sale Alfonsín y está tu abuelo ahí al lado. Y pensaba cómo es la grieta de ayer y la grieta de hoy, qué tan distinta es este juego de fuerzas, ¿sí? Este choque y esta tensión permanente que hay entre oposición y oficialismo. ¿Qué mirada tenés de esto? Mira, a ver, no creo que sea un tema de época. A ver, polarización en Argentina hay hace tiempo. No la inventó este gobierno, no la inventó el gobierno anterior, no la inventó el gobierno anterior y así para atrás. Polarización hay en la Argentina porque hay siempre dos visiones de país, ¿no? Bueno, pero eso hay algo pendiente entonces, hay algo pendiente ahí, si siempre... No, me parece que sí, no, pero yo quiero ser justo con una cosa, mirá, si bien hoy quizás estamos en otra etapa de la gestión de la pandemia y en otra circunstancia, ahora yo quiero aclarar que, por ejemplo, cuando la Argentina encaró la negociación de la reestructuración de la deuda, todos los gobernadores, independientemente de su color político, apoyaron. El presidente de la Nación se reunió 3 veces con los bloques de la oposición en esto de no declamar el diálogo político o no pedir el diálogo político, sino practicar el diálogo democrático y político. Y en ese sentido, me parece que nosotros, en la lucha contra la pandemia, tuvimos un comportamiento de los dirigentes muy adecuado y muy a la altura. Y al día de hoy yo no te podría decir otra cosa. Realmente hay interacción con otros gobiernos. Ahora es cierto, hay una parte de la oposición que no acepta esto. Pero bueno, claro, esa parte de la oposición que no acepta esto... Miraba ayer y seguramente Pero sí. Si bien esta parte hay una parte de la oposición que no acepta esto, pero hay otra parte de la oposición que sí lo acepta. Entonces no hay que ser injusto. Nosotros con esa otra parte de la oposición venimos trabajamos permanentemente con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el gobierno de Mendoza, nos ponemos de acuerdo, no nos ponemos de acuerdo, discutimos, con gobernadores de nuestro espacio, con el gobierno de Neuquén, con el gobierno de Río Negro, es decir... Sí, pero Santiago, suena, lo que vos decís suena, es cierto, uno lo ve permanentemente, suena más a rosca de gestión, no lo digo esto en forma peyorativa. Yo miraba ayer, y seguramente lo habrás visto hacia el pasar o por ahí profundamente, que en Uruguay, sí, y tampoco me gustan las comparaciones, pero ya que estamos charlando, la vamos a hacer. Ayer se sentaron en una mesa de un programa de televisión 2 expresidentes. Se sentó Sanguinetti, se sentó Mujica, y creo que hubo una comunicación más con un tercero. Digo, hoy eso en la Argentina es impensado. O sea, es impensado ver una imagen de Macri con Alberto Fernández, de la expresidenta Cristina Kirchner con Macri, de Macri con Alberto, con Cristina, con Dualde. Digo, es realmente impensado. Impensado. Mirá, yo no sé tampoco si es tan fotográfica la unidad de los argentinos. El presidente hace un esfuerzo permanente por esto. Y por eso en la lucha contra la pandemia, que es el eje, nosotros me parece que a veces lo naturalizamos, pero hoy el eje de gestión de lo que tenemos que llevar adelante es la lucha contra la pandemia. Esa es la dificultad más grande que tenemos. La pandemia no tiene ni cura ni vacuna. Sí. Ahora esa no lucha... tiene cura y no tiene vacuna. Pero esa lucha... El mundo, no Argentina, el mundo. Entonces, lo que yo te quiero decir es que en ese marco... En esas cosas que fueron muy importantes, la mayoría de los argentinos y argentinas nos unimos. Macri tomó otra decisión. Creo que al principio se llamó al silencio y después cuando vio que podía generarse algún rédito político a partir de las manifestaciones que se hacían, insisto, que nosotros cuestionábamos, bueno, él evidentemente se sintió interpelado por esa parte de las manifestaciones y empezó a generar distorsiones a lo que se había logrado hasta ese momento. Yo no sé cuál sería hoy el aporte de Macri. Bueno, pero al principio la pandemia... La verdad que no sé cuál sería. Bueno, lo podemos pensar, digo, hay 41% de la gente que lo votó y pensará que esa parte de la oposición puede tener un aporte. Ahora, al principio, reconoceme que al principio la pandemia se gestionaba con una imagen de unidad
que conformaba a muchos argentinos, porque aparte, entre otras cosas, el presidente Alberto Fernández, digamos, subió o llegó a presidente con su imagen, digamos, de cierta moderación. Ahora, después en un momento determinado, esa imagen entre Kicillof, Larreta y el presidente desapareció. Después vino la discusión por la coparticipación y ahí entró como en una dinámica donde todo es un River Boca, ¿sí? Vos creo que sos hincha de Boca, yo soy hincha de River, pero bueno... No, yo soy hincha de River, no te lo voy a permitir. no sabía. Digo, todo se juega como un River Boca y en el medio hay un montón de gente mirando, pasándola mal, un montón de comercios que quebraron, un montón de sectores que están muy jodidos. Entonces, ahí es donde uno por ahí a veces mira y dice, se ponen, digamos, a pelear y en el medio está la gente, está la tribuna mirándolos. Mira, yo no sé si es tan sensible esa pelea como vos planteás. A ver, si lo que planteás es por la Ciudad de Buenos Aires, nosotros permanentemente seguimos coordinando con la Ciudad de Buenos Aires. Lo dijimos del primer día, había un punto donde no nos íbamos a poner de acuerdo y ya se lo habíamos expresado antes de conocer el coronavirus, desde diciembre se lo habíamos expresado. Esa discusión la veníamos sosteniendo con la Ciudad de Buenos Aires. Que una situación de recursos, ya está, digo, si quieren lo ampliamos, pero No, era está eso. claro, está claro. Después, en lo que tiene que ver con la discusión de la pandemia, hay una coordinación permanente. A ver, este gobierno compró 2.400 respiradores y se los repartió a todas las provincias argentinas, a todas las jurisdicciones repartimos. En todas las jurisdicciones repartimos respiradores, repartimos insumos, estamos discutiendo y tramitando las vacunas, estamos también muy entusiasmados con los posibles tratamientos que se están llevando adelante. Y todo eso es parte de una visión de conjunto, de una visión de unidad, como decís vos. Obviamente que después hay discusiones que tienen que ver con la política, pero me parece que no hay que confundirse. Hoy los argentinos y argentinas están angustiados por la pandemia y hay un gobierno y una dirigencia que les está dando respuesta. Y en esa respuesta es bastante unificado. Vos me decías lo de Macri, comparándolo con Uruguay, y la verdad que Macri siempre subestimó al coronavirus, lo subestimó, pero no es algo que digo yo, son declaraciones de él. Él siempre subestimó al coronavirus en Argentina, lo subestimó como muchos otros líderes mundiales, que lo subestimaron y hasta incluso se terminaron enfermando. Ahora, ante eso es difícil, ¿desde dónde coordinás? ¿Con quién coordinás? Con alguien que no solo subestima al coronavirus, sino que encima había desfinanciado todo el sistema de salud. Es como difícil encontrar cuál puede ser el aporte de Macri en este momento. Bueno, desde lo institucional debieran encontrarlo, entiendo la postura. A ver, Spillman se suma con una pregunta, Ezequiel Spillman. ¿Cómo te va, Santiago? Buenas noches. ¿Cómo andás? Te hago dos consultas, una internacional y una económica. La económica quería saber si estaban pensando en la continuidad del IFE y si podía ser por un valor de 17.000 pesos mucho más focalizado, para ayudar obviamente a la gente que menos tiene, que quedó en la lona con el tema de la pandemia. Y en el marco internacional te quería consultar sobre Venezuela, porque hoy, ante la OEA, Carlos Raimundi, que es el representante del gobierno, rechazó un informe de la ONU que criticaba muy duramente a Venezuela. Quería saber qué pensabas vos de ese tema, si era una posición de todo el gobierno o por ahí lo expresó Raimundi y no es una expresión compartida por todos. Quería preguntarte por ambos temas, el IFE y Venezuela. Mira, en primer lugar, arranco por lo último. La posición de la Argentina con respecto a Venezuela, la posición que viene expresando en Naciones Unidas en el último tiempo. Lo que dijo, que creo que fue editado también, lo único que hizo fue una apreciación de cierto sesgo con respecto no al informe, sino con respecto a el tratamiento que se le da a Venezuela en cuanto a esta visión muchas veces estigmatizante y de no comprender lo integral y lo complejo, de que claramente es un país que está con una crisis humanitaria muy fuerte, por eso tiene tanto éxodo, y que claramente también lo que tiene es muchísimas dificultades, incluso a través o a partir también de los bloqueos económicos, de estas amenazas de intervenciones que se ha hecho. O sea, en realidad fue un cuadro general lo que hizo Raimundi, y lo que queda es que justamente, bueno, acá te recortan y quedás, viste, con definiciones y afirmaciones que no son el contexto. Yo me tomé el tiempo de escuchar todo lo que él dijo y no era justamente lo que se editó y se recortó. Con respecto a lo del IFE, yo lo que te cuento es nosotros tenemos una batería de políticas públicas que estamos llevando adelante. Aún no hemos determinado
cómo van a seguir y qué escala van a tener, pero en el gabinete económico gabinete socioeconómico venimos trabajando sobre las herramientas. Esto son algunas herramientas vinculadas al Potenciar Trabajo, al programa de Potenciar Trabajo, que es un programa que apunta a tratar de registrar y en la economía popular a esos trabajadores informales, el programa Progresar, que es para jóvenes, es decir, toda la batería de programas que tiene el Estado. Por ahora lo que nosotros estamos viendo es generando una evaluación bien precisa de cuáles son las herramientas más adecuadas para encarar esta parte de la gestión, que es lo que se viene. Claro. Santiago, te hago dos finales, te pido respuestas cortas y agradeciéndote obviamente todo este tiempo. Digo, es tardísimo, estás todavía ahí, por eso por ahí no te enojas un poco con los medios. Te tenemos hasta tarde ahí, ahí sentado. Me enojé hoy. Con nosotros no. Con nosotros ni te enojaste ni te aburriste, porque ahí también se habló de aburrido, divertido, pero bueno, dejémoslo. River, es por River. Dejémoslo, es por River. Claro, lo que pasa es que nosotros no venimos a divertir a la gente, nosotros venimos a solucionar los problemas a la gente. Está claro. ¿Pensás que puede haber más restricciones a la compra del dólar para ahorristas? No, hoy lo que nosotros tiene que quedar claro que lo que hicimos es proteger las reservas del Banco Central y para tratar de direccionar que los dólares vayan a la producción y al empleo, es eso. Son medidas antipáticas, sí, claro que ¿Pero se puede endurecer un poco más? Ahora necesitamos tomar. ¿Se puede endurecer más todavía? No. No te imaginas ese escenario. Y por último, preguntarte sobre una frase que dio el propio presidente Alberto Fernández, que fue la idea de armar un pacto. Él dijo, yo quiero armar un pacto social, un pacto político, un pacto que pueda reunir otra vez la idea de una Argentina con una mirada más colectiva, pero muchas veces no tengo con quién hacerlo, porque del otro lado me encuentro con gente que impulsa movilizaciones, bocinazos, etcétera, etcétera. ¿Crees que a pesar de eso no sería un gran desafío para ustedes generar esa idea de construcción colectiva que incluya aún a los que no los han votado? Seguro, pero eso lo venimos haciendo. Vos fíjate que nuestro frente electoral se amplió en un frente político. Incorporamos a Ricardo Alfonsín, incorporamos a Marco Labaña en el INDEC. Fuimos incorporando también sectores que nos ayudaron a diseñar política pública. Hemos trabajado con la Unión Industrial Argentina, hemos trabajado con la CGT, con los movimientos sociales, hemos perfeccionado herramientas de política pública. La verdad que en ese sentido esto es un gobierno amplio y la verdad que el liderazgo que ejerce Alberto Fernández es un liderazgo consensual que busca generar consenso. Toma las decisiones, pero se nutre también de las opiniones del resto. Lo que es difícil es cuando evidentemente uno tiene, bueno, momentos como los que estamos también viviendo hoy, donde vemos quizás a la Corte tomando decisiones que la verdad que nos sorprenden, que nos toman efectivamente y evidentemente por sorpresa. ¿Por qué, Santiago, los toma por sorpresa? ¿Lo sintieron como un acto? Este es un gobierno. ¿Lo sintieron como un acto destituyente? No, destituyente no. Lo que sí, primero porque no hay una solución de fondo, esto tiene que quedar claro. No hay una solución, la Corte no se expidió una solución de fondo. Ahora, lo que nosotros, me parece que queda una imagen equivocada de lo que nosotros venimos haciendo y lo que venimos proponiendo para la Argentina, que es respetar la Constitución. Evidentemente la Constitución fija un procedimiento para la designación de jueces, sí, que es que tienen que tener acuerdo por el Senado. ¿Pero crees que la Corte actuó? Y eso no ocurrió. Eso no ocurrió. ¿Actuó presionada por sectores políticos la Corte, crees? No, mirá, yo lo que creo es que la Corte no respetó ese procedimiento que indica la Constitución y tampoco respetó su propia acordada 7, o sea, sus propias normas, tampoco la respetó. La acordada 7 dice que los traslados tienen que ser para juzgados o magistrados que tengan las mismas competencias y claramente no se respeta eso. Claro. Que sean equivalentes, claramente no se respeta eso. La verdad que hubo todo un procedimiento institucional de parte del Consejo de la Magistratura y de parte del Senado. El Senado llamó a estos jueces para que se presenten, no solo hagan su descargo, sino también para que se presenten a ver si podían generar el acuerdo del Senado, y ni siquiera se presentaron. Y entonces, cuando esto se da, la oposición se retira.
Está claro. Y la oposición entonces quiere obturar el buen funcionamiento de las instituciones. Y entonces ahí es donde nosotros chocamos. Una idea original que no va a claudicar, que va a ser la idea de unidad, unir a los argentinos, avanzar en acuerdos, avanzar en contratos sociales, pero que la verdad que nos vemos bastante impedidos por una oposición que lo que termina haciendo es obturando el debate político, obturando las instituciones, el debate institucional. Y en ese sentido la verdad es que es complicado, pero nosotros no vamos a claudicar, vamos a seguir trabajando de este modo. Bien. Porque para levantar a la Argentina necesitamos estar todos juntos. Seguro. Y nosotros vamos a seguir convocando a todos. Santiago, te agradecemos muchísimo. Has dejado varios títulos. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Nos reencontramos. Santiago Cafiero, jefe de gabinete. Creo que quizás esta última parte de la entrevista, cuando habló justamente de la Corte Suprema, dijo la Corte actuó en contra de la Constitución. ¿Sí? En un ratito, Spillman con más información, pero vamos a saludar al doctor Germán Garabano, exministro de Justicia de la Nación durante la gestión de Mauricio Macri. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por atendernos. ¿Cómo están? Buenas noches. No, el gusto es mío. Bueno, lo primero es retomar la última parte de la entrevista con el jefe de gabinete, donde su mirada es que la Corte actuó en contra de la Constitución. ¿Qué análisis hace? Sí, yo creo que ahí ha estado mal asesorado el jefe de gabinete. Cometió una serie de errores que son comprensibles, pero me parece que es bueno aclarar a la audiencia. En primer lugar, estos jueces trasladados todos tienen acuerdo del Senado, no es que no tienen acuerdo del Senado, no hay ninguno de estos jueces que no tenga acuerdo del Senado. Estos jueces además fueron trasladados también en su momento por la expresidenta Cristina Kirchner, como en el caso del juez Bertuzzi, que ya había sido trasladado por ella, de la misma manera que fueron trasladados estos jueces. Y la Corte no es que no respeta la Constitución, la Corte ha abierto un recurso, todavía falta, como él sí indicó, la resolución de fondo. Lo que hizo es, frente a una situación que según algunos de los miembros de la Corte presentaba gravedad institucional, según otros lo que generaba era una afectación a la independencia judicial y al buen funcionamiento del sistema de justicia, abrió este recurso, que es un recurso extraordinario, que se da en pocos casos, y seguramente las próximas semanas la Corte va a emitir un fallo definitivo. Claro. Pero me parece que es importante clarificar estos puntos. Seguramente el jefe de gabinete no tenía ahí la información exacta. Creo que no es abogado. Ahora, doctor Garabano, usted dijo en las últimas horas que el fallo que habilita el per saltum le pone un freno al avance del gobierno sobre la justicia. ¿Usted cree que este gobierno efectivamente tenía una intención o tiene una intención de avanzar sobre sectores de la justicia? Sí, lamentablemente sí. Ahí es que disiento con el jefe de gabinete. Yo creo que se ha visto en tres acciones muy coordinadas. Por un lado, este avance sobre estos jueces, que específicamente se centró en estos tres, o si se quieren los 11 que fueron sometidos al Congreso, pero hay más de 60 jueces trasladados en los últimos años, y la única explicación de por qué se centró en estos jueces tiene que ver con casos que han afectado a la vicepresidenta de una u otra manera. Entonces eso es un avance contra la independencia judicial, y el hecho de haber intentado y avanzado en remover a estos jueces tan rápidamente de los lugares donde ellos estaban, cuando los jueces gozan de inamovilidad, que es una garantía constitucional, claro, que es que los jueces no puedan ser movidos de su juzgado o de su tribunal, salvo por juicio político o a pedido de los propios jueces, es claramente un avance. Y el otro objeto de preocupación es también las denuncias y lo que se ha hecho en la comisión bicameral respecto al procurador interino, ante la falta de diálogo y de lograr un consenso con la oposición sobre la nominación del procurador. Se avanza sobre el procurador interino Casal para tratar de que renuncie. Entonces, me parece que esos son avances. Ahora a mí me parece que si bien es una sutileza, doctor, y ya le abro a Spillman para que haga una pregunta, yo creo haber interpretado que lo que dijo Cafiero fue que la Corte actuó en contra del procedimiento que plantea la Constitución, no en forma anticonstitucional. Que es una sutileza, pero sí, que bueno, pero realmente la Constitución plantea que debe haber acuerdo del Senado. Bueno, de nuevo, todos los jueces tienen acuerdo del Senado, incluido estos. Pero no para el traslado. Bueno, lo que se está interpretando acá, en ningún lado de la Constitución
ni en ninguna norma dice que los jueces necesiten 2 acuerdos del Senado, que es bastante ridículo. Es decir, el procedimiento de selección de un juez pasa por un concurso en el Consejo de la Magistratura, la elevación de una terna, el paso por el Ejecutivo y finalmente al Senado. Si uno quisiera poner en crisis estos traslados que se vienen haciendo en Argentina históricamente, que se han hecho más de 60, que el kirchnerismo ha hecho más de 20 y demás, lo que uno debiera hacer no es un nuevo acuerdo del Senado, que fue el mecanismo que ellos idearon para burlar a la Constitución y mover a los jueces, sino que en todo caso hay que hacer un nuevo concurso para esos cargos, pero no un acuerdo del Senado. El acuerdo del Senado no tiene la capacidad, digamos, de por sí de validar a un juez, ni podemos dar sucesivos acuerdos del Senado. Entiendo el punto. Doctor Garabano, la última de Ezequiel Spillman. ¿Cómo te va, Germán? ¿Cómo andas? Buenas noches. ¿Qué tal, Ezequiel? Tanto tiempo. ¿Cómo andás? Te quiero consultar algo sobre el tema de la Corte. Vayamos a la hipótesis de que la Corte falla a favor de los jueces. Es decir, le dice al Ejecutivo los traslados que hizo Mauricio Macri estuvieron bien. ¿No se corre el riesgo de que ahora el presidente Alberto Fernández... corregime, pero que el presidente Alberto Fernández diga, ok, entonces empiece a trasladar a mansalva la cantidad de jueces o fiscales que quiera? Primera cuestión, los traslados no los hizo el presidente Mauricio Macri, los traslados los pidieron los propios jueces, incluso hay traslados como el de Pablo Bertuzzi, que originariamente quien homologó ese traslado fue Cristina Fernández de Kirchner siendo presidenta, y probablemente a instancias del propio Alberto Fernández. Entonces, me parece que es importante hablar con propiedad. Y más allá de estos traslados puntuales, hay otros tantos, otras decenas de traslados hechos por Menem, De la Rúa, Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, que todos se olvidaron y nadie habla de esos traslados, hasta que uno de los jueces le tocó resolver este caso, como es Gallego Fedriani de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, tuvo que excusarse, había sido trasladado de la Cámara Civil y Comercial Federal. Entonces hay muchos traslados, hay muchos jueces en esta situación. Si la Corte fallara de ese modo, que es seguir lo que ha dicho en la acordada 7, también en ese caso me parece que se equivoca el jefe de gabinete, porque en realidad estos jueces tenían la misma competencia material, porque son jueces penales federales, y tenían el mismo rango porque cobran lo mismo, porque los dos son jueces equivalentes a jueces de Cámara, y así se los denomina. Entonces, si la Corte decide eso, está muy bien, y el presidente Alberto Fernández, en realidad no es el presidente, sino cualquier juez que quiera ser trasladado, le puede pedir al Consejo de la Magistratura el traslado, y hay que seguir un procedimiento muy estricto y cumplir muchos requisitos para poder ser trasladado. No es algo tan simple. Acá se ha querido generar un relato de que a los jueces los trasladó Macri y que cualquiera puede trasladar jueces cuando son pedidos de los propios jueces, y eso es lo que ha querido justificar por qué se corren a estos jueces que intervinieron en expedientes de la expresidenta, hoy vicepresidenta. Germán, te agradecemos muchísimo el contacto de esta noche. Gracias a ustedes, muy buenas noches. Gracias. El doctor Germán Garabano, exministro de Justicia. Todas las miradas, como habitualmente estamos acostumbrados aquí en 4 días. Spillman, ¿algún datito? ¿Lo sorprendió cuando...? Usted sabe que cuando Garabano era ministro de Justicia y se dan estos traslados, le hizo una consulta a la Corte. Garabano no lo puede decir. Le hizo una consulta a 2 miembros del máximo tribunal y la respuesta fue: no necesita acuerdo del Senado. Por eso, en su momento... Parece el argumento que da recién Garabano. Él no cuenta la parte que yo sí te puedo contar, que es... Le consultó a la Corte y hubo 2 miembros de la Corte que le dijeron: avancen, muchachos. Con lo cual, si sale un fallo en otro sentido, por lo menos sería una contradicción de parte del máximo tribunal, ¿no? Datos finales de recuperados, como habitualmente nos gusta dar en el programa: 594.647 datos de argentinos que se han recuperado. Es el dato positivo. Y cerramos, Spillman. Dígame. Usted debiera haber elegido su propia viñeta de Mafalda. Sí, con el recuerdo de Manolito, ¿no? ¿Usted iba por Manolito? No. No me adjudique un personaje que yo no lo elegí. Usted no eligió. Le hice la pregunta. De mis viñetas favoritas está la de el que aparece un policía y Mafalda le dice que es el palito de abollar ideologías. Muy bueno. Es muy lindo. ¿No leyó Mafalda usted? Por supuesto. Bueno, no sé, tengo alguna Libertad duda. Era mi personaje preferido. Que aparece a partir de la temporada avanzada. Gracias, Spillman. Gracias a ustedes también. El recuerdo del Quino, el padre de Mafalda. Nos reencontramos mañana a las 10 de la noche, como cada día, en 4 días, y mañana los espero a la mañana en Equipo Noticias. Chau.